Bueno, nos encontramos en el centro comercial de Las Varillas con el contador Ricardo Zapey, bueno, economista, decimos, porque hace un análisis económico de la realidad. Decimos para presentarlo que también es concejal en San Francisco y vicepresidente del Banco Credicop. Bueno, con toda esta combinación de cargos y de lugares que ocupa, me imagino que tendrá una visión muy clara de lo que es la Argentina hoy y de lo que las perspectivas, como usted habla, bueno, ¿qué va a pasar en la Argentina a futuro? Sí, a ver, la charla o la visita aquí a Las Varillas fue con la intención de poder, de alguna manera, compartir con los vecinos que participaron datos de la evolución de la actividad económica, lo que fueron las consecuencias de la aplicación de estas políticas y el resultado al que nos llevaron, es decir, en qué estado... Las políticas neoliberales en estos 4 años. Las políticas neoliberales implementadas por este gobierno y el resultado en que terminaron. Y poder, a partir de esos datos, pensar cómo... a ver si el resultado de esta política fue un error o no, y un poco qué país queremos para el futuro. Nosotros estamos convencidos que este es el resultado esperable de las políticas, no es un error, nadie se equivocó. Si uno, para quienes tenemos algunos años y recordamos lo que se vivió con Martínez de Oz, terminó de esta manera. Cuando Cavallo implementa la convertibilidad y fue otro modelo de ajuste, terminó de la misma manera. Entonces, como cualquier ley física, si uno aplica determinada política y tiene un resultado una vez, la vuelve a aplicar y tiene el mismo resultado otra vez, y vuelve a aplicar nuevamente la misma política, uno no puede esperar que el resultado sea distinto, de manera que este resultado era esperable, previsible, y lo habíamos planteado desde antes que comenzara a llevarse a cabo. Perdón, disculpe que lo interrumpa. Y entonces, ¿por qué pasa esto? ¿No tenemos memoria? ¿El público se renueva? ¿Que la propuesta parece distinta y la gente la vota? Sí, yo creo que puede haber muchísimas circunstancias. Yo creo que hay un papel fundamental que juega el poder económico que domina las actividades económicas, yo diría ya, no solo del país, sino a nivel mundial, y que son los que pretenden fijar las políticas. Decía siempre Arturo Jauretche, hace mucho, que en la economía siempre hay reglas. Cuando no las fija el gobierno, las fijan las empresas. Y este es el caso de este modelo del neoliberalismo. Un gobierno que se ausenta en lo que tiene que ver con las cuestiones esenciales del país y que deja que todo sea a criterio del mercado. Y el mercado es la ley de la selva. En la ley de la selva gana el león y en el mercado libre gana el poderoso. Entonces perdieron los sectores medios, perdieron los sectores vulnerables de la economía. Hoy todo se transformó en una economía que privilegia lo especulativo, que privilegia al sector financiero, y la actividad especulativa no genera riqueza. La riqueza la generan los que trabajan, los pequeños empresarios, los productores agropecuarios, los industriales, los comerciantes. Esos son los generadores de riqueza. Y la actividad financiera lo único que hace es trasladar riquezas de esos que la generan a otros que son los que tienen el poder y tienen la capacidad de manejar decisiones en cuanto al tipo de cambio o a las tasas de interés que le permiten obtener rentabilidades extraordinarias, y contra aquel que trabaja en serio, que produce en serio y que se ve sensiblemente perjudicado.
Este conjunto de políticas dieron este resultado que usted está describiendo ahora. En este contexto y con esta situación, ¿cuáles son las medidas, digamos, más importantes que deberían tomarse? La economía de la Argentina depende en casi algo menos de un 80% del mercado interno. Es decir, es muy poca la que se beneficia con el comercio internacional. Y ese 70 y pico por ciento de la actividad económica que depende del mercado interno funciona solo si el mercado interno tiene capacidad de consumo, solo si los trabajadores y los jubilados tienen plata en el bolsillo. No puede pensarse en una economía, reitero, con ese nivel de afectación al mercado interno que funcione con sueldos que no alcancen, con tarifas impagables para un empleado, para un jubilado, con jubilaciones que no alcancen ya ni siquiera para comer, ni menos para los remedios. Entonces, una primera cuestión que hay que hacer es cambiar de fondo esa matriz económica vinculada a beneficiar al que especula y perjudicar al que produce, para beneficiar al que produce y no darle lugar a la especulación. Y para eso hay que recuperar la capacidad de consumo de esos sectores más vulnerables. Necesariamente hay que pensar en que tiene que haber mejora de la capacidad adquisitiva del salario, tiene que haber mejora en la capacidad del poder adquisitivo de los jubilados y tienen que haber necesariamente capacidad de destinar fondos a las pymes para que puedan recuperarse. Tiene que volver a haber préstamos que sean pagables por quienes los toman, que puedan ser destinados a actividades productivas que generen un ingreso mayor que lo que le cuesta ese préstamo. De lo contrario, es muy difícil poner en marcha un país que hoy es tierra arrasada. Claro, usted decía, justamente mencionaba las pymes. Nosotros habitualmente, por ejemplo, hacemos entrevistas a los empresarios, en los industriales, en las exposiciones y demás, y el planteo es, bueno, estamos esperando que haya créditos para poder vender, es decir, que el crédito es fundamental. El crédito va a ser un factor fundamental porque frente a un estado de necesidad de grandes sectores de recursos, el crédito va a ser fundamental. Hoy el crédito ha caído a niveles bajísimos en el país y que surge de una cuestión absolutamente razonable. Nadie puede tomar un préstamo a las tasas que están vigentes. No hay préstamo que le sirva a la actividad productiva. Entonces, un cambio reitero, de matriz económica requiere necesariamente de disponibilidad de crédito para las pymes en condiciones que les permitan funcionar, o sea, con tasas de interés que sean pagables con los rendimientos que su actividad genere. Y ese es un factor esencial. Y es, reitero, esencial que los asalariados y los jubilados puedan tener una mejor capacidad de consumo. Las pymes no necesitan que le bajen los sueldos, necesitan vender más. Y para vender más necesitan que la gente tenga dinero en el bolsillo, es la única. Hoy no hay ningún sector de esos que son los grandes perjudicados de este modelo que tenga capacidad de ahorro. Es decir, que si un jubilado o un asalariado normal percibe un aumento en sus remuneraciones, todo se vuelca al consumo. Todos tienen necesidades insatisfechas hoy. Entonces, ese volcar al consumo mayores recursos empieza a ser el motor que dinamice la economía. Hay sectores que tienen como miedo, dice, bueno, si gana Fernández, parece ser que hay algunos que se pueden sentir perjudicados. ¿Pero qué sector puede tener miedo? Porque usted, por lo que está diciendo, hasta los empresarios, los industriales, todos mejorarían su situación, inclusive la gente del campo. Yo no creo que ningún sector tenga que tener miedo de una política económica que ponga al país en una senda de crecimiento, de mejora en la distribución del ingreso, que permita consumir a quienes hoy no pueden.
me parece que una política de ese tipo entra a generar un círculo virtuoso que finalmente produce mejoras para todos. Hoy las consecuencias de este modelo las están viviendo, salvo sectores muy puntuales de la economía, las están viviendo todos los sectores. Pueden quedar un poco al margen los sectores, los vinculados a la actividad agropecuaria, los sectores petroleros, los bancos grandes beneficiarios de esta política, los prestadores de servicios públicos que son monopólicos y son amigos del poder. El resto está peor, el que vive del mercado interno está peor, y ya esa pérdida de poder adquisitivo del mercado interno está perjudicando ya no solo a las pymes, no solo a los empresarios chiquitos, está perjudicando también a los grandes. Y hay empresas como Arcor, que depende del consumo interno, que tiene, por ejemplo, tuvo los peores balances de su historia. Y como esa, muchas vinculadas al mercado interno. Es decir que yo no sé de qué puede haber miedo, porque no hay nada que pueda ser peor para nadie que lo que se está viviendo en este momento en el país, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha dedicado. Usted, como economista, se está dedicando, ¿no?, a esto de dar charlas, y lo consultan frecuentemente de diferentes medios de comunicación también. ¿Cómo es que se ha llegado a involucrarse en esta actividad? No, yo participo fundamentalmente en el movimiento cooperativo, en el banco Credit Coop desde hace muchísimos años, y a partir de allí se generó toda mi militancia en lo que tiene que ver con políticas vinculadas a partir de los valores y principios del movimiento cooperativo, los principios de la solidaridad, del bien común, de poner el bienestar general por encima del individual, que son valores esenciales y son, yo diría, valores absolutamente opuestos a esta política neoliberal que es absolutamente individualista, donde el interés de cada uno va por encima del interés colectivo y todo vale para que cada uno gane individualmente, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con esos valores, no estamos de acuerdo con esos principios, los nuestros son distintos y por ese mundo distinto es que estamos luchando. Muy bien, ahora quedó muy claro. Muchas gracias. Ya, estamos.